Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos. Pues muy buenas tardes, amigos míos, bienvenidos a su programa de Planeación Intelectual. Que bueno, pues estamos iniciando un poquitito, unos minutos tarde. Les pido disculpas a toda la gente que nos escucha. Realmente la razón es por una cuestión de comunicación, puesto que nuestro programa el día de hoy tiene pues un objetivo muy importante, que iniciemos un proyecto para darles a ustedes pues información general de todo lo que es la materia fiscal a nivel internacional. Estrategia Intelectual se convierte en este momento en un programa de estrategia intelectual a nivel internacional. Con nuestro principal invitado el día de hoy, pues nos estamos enlazando pues nada menos que con el despacho de Audi Ramos Consulting, con nuestro amigo Luis, que es todo un contadorazo de por allá, gran amigo, con el que inclusive mi despacho Justice Malagón tiene celebrado una alianza con él para que hagamos muchas cosas, empezando por romper fronteras y tener una comunicación más cercana. Y ahorita a través de estrategia intelectual, bueno, pues Luis, muchas gracias, muy buenas tardes. Qué bueno que te enlazas, y efectivamente es día feriado para ustedes, también por acá, nada más que aquí no tanto se celebra. Pero bueno, Luis, buenas tardes, ¿me escuchas? Muy bien, Vicente, agradecer la invitación para esta entrevista sobre temas fiscales. Muy agradecido desde La Paz, Bolivia. Te comento que La Paz está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es la capital lo llamaremos ahora, del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene la nueva denominación. Qué gusto, Vicente, conversar contigo, y bueno, a tus órdenes, Vicente. Bueno, por eso siempre decía yo que tu despacho es de los más grandes, porque está en lo más alto de este mundo. Es La Paz, Bolivia, indudablemente. Bueno, Luis, pues mira, pues para nuestro público que se va a empezar a familiarizar, pues no deja de ser un interés para todos nosotros. Primero platícame, Luis, allá, pues supongo que el impuesto sobre la renta, como lo conocemos aquí en Ciudad de México, México, ¿es similar el concepto allá en Bolivia? Claro que sí. Pero sin embargo, Vicente, es bueno hacer algunos comentarios previos al tema impositivo fiscal aquí en Bolivia. Vale decir, como ustedes saben, Bolivia cambió, digamos, una nueva denominación en ser antes República de Bolivia, y a partir de la década del 2006, con el nuevo presidente Evo Morales Aymá, se ha denominado el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Esto qué implicancias tiene? Esto ha tenido implicancias inclusive en el campo económico, macroeconómico, administración fiscal, tributaria y muchos otros cambios dentro de lo que se lo llamaría política económica monetaria. Te paso a comentar previo. Hablemos que Bolivia, dentro de ese modelo nuevo que tiene de política económica, ha establecido 4 modelos de organización económica. Uno, por la política económica que tiene centralizada, hay una tendencia de estatizar todo lo que es la economía boliviana. Desde mi punto de vista personal, bajo estos criterios es que se ha conformado una economía totalmente estatal, otra lo llamaríamos otra economía social cooperativa. También está la empresa privada, y aquí está lo nuevo. Aquí, dentro de este nuevo modelo económico, se ha conformado o se está estableciendo ya en la Constitución Política del Estado lo que se denominan las empresas comunitarias. Es algo nuevo que
Durante varios años, durante la época de la República, no había este modelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Te escucho, Vicente. No, esa era la pregunta. ¿A qué se refiere con empresa comunitaria? Bueno, si un poco analizamos la denominación actual de lo que es Bolivia, hablaremos del Estado plurinacional de Bolivia. Esto involucra a que con este nuevo modelo de Estado es que los nuevos actores económicos también son las comunidades, vale decir, las comunidades con sus usos y costumbres, los territorios indígenas originarios campesinos tiox, lo que se denomina, comunidades a una comunidad, a un sector geográfico que tiene usos y costumbres y que por supuesto tiene un aparato productivo económico. La tendencia que existe es la siguiente. Bolivia también ha sido catalogada bajo los criterios de decir, todo aquel ser humano que vive en un sector geográfico dentro de una geopolítica nacional tiene derechos y obligaciones. Y al tener derechos y obligaciones se han ido conformando territorios indígenas. ¿Qué pretende el actual gobierno de Bolivia? De que estos territorios indígenas sean autónomos económicamente, todo con la idea de ser autónomos económicamente bajo un criterio y un modelo productivo dentro de su misma comunidad. Ok. A eso es lo que se llega, a eso es lo que se denomina, hablaremos de las futuras empresas comunitarias. Te comento un ejemplo que te puedo dar, que en algún momento me hicieron alguna consulta. No sé si tú conoces, aquí en Bolivia hay un salar de Uyuni. Un salar es un territorio grande que está plasmado de todo sal. Esto ocurre que un empresario viene y dice, en esta comunidad que es totalmente salitrífera, conformaré un hotel para que atraiga turismo, pero un hotel bajo un criterio de formar bajo lo que existe en el medio geográfico de ese lugar, que es totalmente lleno de sal. Y ahí viene el comunario y dice, yo quiero participar en tu empresa. Sin embargo, bajo esta normativa, dice el comunario, quiero participar y quiero ser socio de la empresa. Entonces ahí ya viene a haber inclusive una combinación de un aporte privado y de un aporte comunitario de los habitantes de esa región. Okay. Pero el detalle es, el comunitario o el comunario dice, yo no tengo dinero efectivo para aportar en la empresa. Lo que yo puedo aportar son todos los usos y costumbres que tú ves alrededor. El lugar geográfico, la atracción turística y toda esa temática. De eso se trata un poco el tema de las empresas comunitarias aquí que existe en Bolivia, Vicente. Ok, y supongo que bajo esa tónica, estas empresas comunitarias con esa aportación que podríamos decir que predominará la especie para efectos de coparticipar con el socio capitalista, en algún modo van a tener algunas características particulares para tributar en los impuestos. Claro que sí. Al momento, a la fecha, no se ha modificado lo que yo llamo el Código de Comercio como el Código Civil. Es bueno aclarar lo siguiente, para tocar el tema fiscal, Vicente. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la experiencia del ejercicio profesional, yo lo he clasificado en dos grandes grupos el tema de lo que es la economía en el estado de Bolivia. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Unas
son aquellas entidades que las denomino con fines de lucro. Ahí están lo que hablamos, toda la empresa privada, esta empresa comunitaria que también puede estar, parte del Estado dentro de sus diferentes características autónomas descentralizadas, las sociedades cooperativas. Veremos, hasta tienen sus características, pero sí, hay dos grupos, las entidades con fines de lucro y las entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro, aquí en Bolivia, han tenido un papel muy importante en la economía. ¿Cuáles son? Uno, hablaremos de las fundaciones. Hablaremos de las organizaciones no gubernamentales. Hablaremos de las asociaciones. Puede haber aquí, tenemos una asociación de fútbol, de aquellas personas que se dedican al transporte, por ejemplo. La iglesia misma. Pero estos dos tipos de grupos son regulados bajo diferente normativa. Las empresas con fines de lucro bajo el Código de Comercio. Las empresas sin fines de lucro, aquí tenemos un Código Civil, por su característica que dice son sin fines de lucro. Pero esto, ahora ya vamos entrando un poco al campo fiscal, tiene una característica, ambas tributan. Solo para aquellas organizaciones que están catalogadas sin fines de lucro, aquí en Bolivia, el ente sector que se denomina Servicio de Impuestos Nacionales, es que les otorga una exención impositiva, solo a un impuesto específico, que la diferencia de las entidades con fines de lucro. ¿Cuál es ese impuesto? Aquí en Bolivia la denominamos el famoso impuesto a las utilidades de las empresas. La tasa es el 25%. O sea, las empresas tributan sobre una utilidad, obviamente, del 25%. Ok, pues así es. Ya me gustó, aquí andamos por el 30%, o sea que ya hay una acción preferente que conviene invertir en Bolivia. Adelante, síguenos diciendo. Bueno, entonces, bajo esos criterios, estas entidades sin fines de lucro también tienen ciertas características muy importantes en el campo tributario, Vicente. Siempre bajo el parámetro que te digo, dos organizaciones grandes, las con fines de lucro y las sin fines de lucro. Las sin fines de lucro sí tributan los impuestos que son universales, los que conocemos, ¿no? Las con fines también, las sin fines y las con fines. El IVA, el IT, un impuesto del exterior y otros impuestos que son casi universales por lo que he analizado que existen. A ver, platícame sobre el IT. ¿Cuál es? ¿El impuesto al comercio exterior? No, aquí lo llamamos el impuesto a las transacciones, que es un impuesto. A ver, entremos en materia, más contexto. Los impuestos estándares y universales que tenemos aquí en Bolivia es el famoso IVA, que todos tenemos. Así es. La alícuota del 13% aquí en Bolivia. 13, ¿no? La alícuota del 13%. No, pues ya me está gustando, aquí andamos por el 16. Perfecto. Ok. Espero que no llegue ese modelo todavía aquí en Bolivia. ¿Por qué? Y a esto, como sabemos que el IVA es un impuesto que no está afectado por el tema de lo que es, no está afectado por no se incrementa el costo del bien o del servicio, sino es un impuesto más donde el beneficiario actúa como retención. Sí, es traslativo. Es traslativo. ¿Sí? Es correcto. Y da la devolución. Pero sí, el impuesto fijo, sobre todo ingreso, que es venta o servicio, es el que se denomina el impuesto a las transacciones, donde la alícuota es del 3%. Ok, perfecto. Entonces, ¿sí? Pues ahí ya me está preocupando, porque entonces,
hablábamos de una tasa impositiva en materia federal, por decirlo así, o nacional, sea entendiéndose así, de un 25%, pero si estamos hablando de transacciones, quiere decir que ese 25 también se le vamos a sumar una transacción del 3%. Y entonces estamos hablando que una operación de compra-venta, una ganancia de compra-venta va a tener dos efectos, un 25% y un 3%. ¿Estoy en lo correcto? Tu razonamiento está bien, pero no es tan así, Vicente. El impuesto anual, hablamos de un impuesto anual fijo del 25%, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Ok. Una vez determinado ese impuesto, tú puedes compensar ese impuesto pagado durante la gestión próxima con ese impuesto a las transacciones del 3%. Es un impuesto compensable. O sea, es interesante lo que has hecho ahorita, el ejercicio aritmético, donde decir tengo aquí 25 más 13 más 3, comparado con esto, ¿hay un margen o no hay margen? Pero en Bolivia yo creo que todavía, por lo que te percibo y por lo que cuando estuve en México me regalaste ese compendio de impuestos, es interesante todavía ver ese tema impositivo de honrar. Pero no solo es así en Bolivia, también el tema es, hay que evaluar más allá, hay que evaluar el tema macroeconómico, ¿no? En Bolivia todavía estamos con una economía incipiente, bajo esos nuevos modelos que nos dan, donde todavía no tenemos un espectro de ser un estado todavía productivo, de producir o entrar a la cadena productiva y entrar con un valor agregado para que nuestros productos salgan exportables. Entonces, la economía por ahí se va frenando, Vicente. Claro, ¿no? claro. Que comparativamente con otros países, digamos, un poco más desarrollados o que ingresen a ese nivel, bueno, Bolivia parecería que tiene ventajas, pero no solo es el tema impositivo. Te puedo adelantar, por ejemplo, en el tema de lo que es sueldos y salarios, mano de obra. Aquí tenemos que pagar un doble aguinaldo. Hay que pagar, el tema de los aportes patronales se incrementan, el tema de lo que ahora es interesante comentarles, al margen de estas empresas comunitarias, el 1 de mayo de este año, Vicente, el gobierno ha promulgado una ley, y esta ley denominada la creación de empresas sociales. Ok. ¿Qué es esto? Mira, es algo nuevo, que es decir, ha salido la ley, pero todavía no se ha reglamentado a través de un decreto. ¿Qué establece la ley en su naturaleza y en su objetivo de esta normativa legal, Vicente? Establece de que si existiese una quiebra técnica, o disolución voluntaria de los socios en estas entidades. A ver, antes déjame preguntarte. Aquí la quiebra técnica se da con la pérdida de 2/3 partes del capital social. Ya se considera quiebra técnica. Aquí en Bolivia, de acuerdo al Código de Comercio, es si supera el 51% las pérdidas acumuladas del capital, es considerada la entidad como quiebra técnica. Ok, 51%. Ok, bueno, pues ahí estamos, amigos míos, ya escuchando aquí a Luis, pues nos marca ya, podemos hacer comparativos, no deja de ser que hay que profundizar con el tema, porque el objetivo nada más, amigos, es que conozcamos, sino que veamos también, sobre todo para los asesores fiscales que nos escuchan, pues y van a promover a empresarios o inversionistas en proyectos en otros países, pues vamos a ir conociendo las ventajas y las desventajas que podemos encontrar en relación con nosotros, o simplemente no porque sea una ventaja o desventaja, sino simplemente conocer y poder presupuestar un proyecto de inversión al tener buen conocimiento de las tasas impositivas. Y entonces ahorita están surgiendo, como ahorita nos platica Luis, pues nuevas normas donde podemos decir que agrupamos a un sector
en el cual pues toma ciertas características. Luis nos platica de un aguinaldo doble. Para nosotros el aguinaldo por ley mínimo son 15 días. No sé cuánto sea el aguinaldo doble por allá, Luis. Un mes de sueldo. Un mes de sueldo. Bueno, son características que hay que tomar en cuenta para cuestiones así de proyección de inversión. Oye, Luis, muy interesante todo esto, porque sí hay que conocer. Yo creo que ahora que vengas te voy a pedir el favor que me traigas un código boliviano para que yo por acá me empiece a familiarizar con ustedes. Me suena muy interesante todo lo que nos estás platicando. Ahora bien, ya me hablaste de que tenemos el impuesto a las empresas, que el 25% compensable contra ese impuesto de las transacciones. Tu tasa del IVA del 13% es general en todos los lugares de Bolivia, ¿es el 13%? Así es. Ok, es una tasa general. Nosotros tenemos la del 16%, pero en algunos momentos tuvimos diferentes tasas por por zona preferencial y bajo circunstancias de determinado tipo de artículos, pero manejamos la tasa general. Entonces igual allá es una tasa general del 13%. Muy bien. En el caso de nosotros, por ejemplo, acá las no lucrativas pues no pagan impuestos, sino que en un momento dado lo pagan sus miembros en algún caso, o bien genera un impuesto cuando hay una mala aplicación contable o el gasto no es deducible. Hay una sanción que se contempla como un beneficio indebido y por lo tanto genera la tasa tributaria. Pero en términos generales, las no lucrativas por allá, en esencia, podríamos decir que no tributan, ¿verdad? Nada más tienen la obligación de hacer declaraciones, como pues supongo que en cualquier otro lado. ¿Estoy en lo correcto, Luis? Te aclaro, Vicente. A ver, dime. Las empresas, las entidades sin fines de lucro en Bolivia, que son las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, inclusive la misma iglesia, solo tienen exención impositiva al impuesto a las utilidades de las empresas. Únicamente. Bueno, entonces, ¿qué tasa pagarían? Solo ellos pagan la única tasa por el carácter de dependencia de sus empleados, de sus dependientes, y si hubiese algún ingreso extraordinario, sí Impuestos Nacionales les da la opción de que emitan una factura y tributen por eso. ¿Esto a qué se da? A ver, yo por lo que he analizado a las entidades sin fines de lucro, es que la subsistencia y la autosostenibilidad de estas entidades es el financiamiento externo, las agencias de cooperación internacional. Y estas agencias de cooperación internacional, sean bilaterales o sean multilaterales, te otorgan recursos para objetivos específicos. Y aquí en Bolivia es lo que un poco más entramos con lo que se denominan los famosos estados financieros para propósitos específicos. Es decir, estamos en Bolivia adoptando, o ya se adoptó hace varios años atrás, las famosas normas contables norteamericanas, el FAS 117, 116, 190, el 99, que claramente establecen de que toda plata que viene de afuera tiene un carácter de restricción y ese dinero está en función de la temporalidad y de lo que es la condición como viene la placa. Ok. Estas organizaciones, como tú sabes, hablaremos un poco de empresa en continuidad o empresa en marcha, lo que antes se denominaba, están sujetas a ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en este gobierno actual, en Bolivia ha habido mucha salida de financiamiento internacional. Una agencia de cooperación internacional que ha salido y que brindaba alto apoyo era, por ejemplo, USAID de Estados Unidos. Ya no está en Bolivia. Entonces, ¿qué ha pasado con estas ONGs? Al no percibir financiamiento externo, han tenido que buscar lo que denominamos la autosostenibilidad.
autosostenida en qué sentido, de decir, bueno, ahora ¿qué hago para sobrevivir como empresa sin fin de lucro? Entonces algunas se han dedicado a brindar algo de consultoría, capacitación, entrar a campos donde puedan generar ingresos y con eso subsistir. Para esos casos de estas entidades es que el ente sector, que es Impuestos Nacionales, les da una opción de que puedan generar esos recursos, pero facturar. Vale decir, a esto ya interviene el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, pero con una característica. Por ser organización sin fines de lucro, todos estos recursos que se han generado con esas actividades extraordinarias y lucrativas tienen que ser reinvertidas en la misma organización y no pueden ser distribuidas entre sus socios fundadores. Cosa diferente, ¿no? Con las entidades con fines de lucro, ¿no? Si percibimos una utilidad o una pérdida, compartimos proporcionalmente entre los socios de la entidad. En este caso no. Si hubiese un excedente, ya no utilidad en esa entidad sin fines de lucro, se reinvierte en la misma entidad y consecuentemente, si son ingresos sujetos a que puedan subsistir, pueda ser sostenible la entidad, sí, Impuestos Nacionales les brinda esa no exención, sino son sujetos pasivos al impuesto al valor agregado, pero con la condición de que se reinvierta en la misma entidad todos estos ingresos. Ahí estamos los auditores para confirmar esa situación, Vicente. Nada más que ahorita te escuché decir el IVA, entonces quiere decir que esa, digamos, consideración gubernamental para este tipo de sociedades no lucrativas, entonces el beneficio es el no contribuir para efectos como una empresa normal, lucrativa, y por otro lado también un beneficio de IVA. Así es. Ok, entonces sí, porque por ejemplo nosotros, pues bueno, para tener beneficio de IVA, pues más bien es no causar el IVA a través de ser una donataria autorizada, porque de lo contrario, bueno, pues podemos estar exentos del impuesto general, pero sí tenemos los impuestos del IVA como grabado en determinados conceptos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un colegio profesional, por las afiliaciones de sus miembros no paga cuotas, pero por los cursos que imparte a sus miembros sí tiene que pagar el impuesto al valor agregado, porque es una prestación de servicio. Entonces ahí ustedes, aunque hicieran esta misma mecánica, pero están en este tipo de sociedades, podríamos decir que también gozan un beneficio con el impuesto al valor agregado. Así es. Perfecto. Pues mira, sí hay diferencias, pero que toman ciertas características que son importantes, que aquí todos nuestros amigos que nos escuchan pues vayan tomando algún pequeño acordeoncito en el que vean ciertos beneficios. En el caso muy particular me llama mucho la atención las no lucrativas con ustedes. Efectivamente, todo lo que es lucrativo, su constitución de una empresa lucrativa pues se remonta al Código de Comercio, y obviamente todas las que no son lucrativas, que son sociedades sociales o asociaciones, pues entonces deben de estar contempladas en un código civil. Entonces ese les da vida a la estructura legal de las sociedades. Pero si nos vamos en el aspecto fiscal, pues las lucrativas obviamente van a pagar en función de su 25% sobre sus ganancias, y las no lucrativas van a gozar de la exención de ese impuesto, pero también van a gozar de un cierto beneficio en la reinversión para no cubrir el impuesto al valor agregado, situación que aquí no la tenemos de esa manera, pero no deja de ser un buen argumento. Creo que sería bueno que aquí nuestras autoridades copiaran ese aspecto, porque en realidad la no lucrativa, mientras cumpla los fines no lucrativos, los beneficios sociales, pues sí debería de tener ese apoyo, digamos, de todo el impuesto federal, para que precisamente subsane las necesidades que le dan vida a esa no lucrativa. Excelente. Ahora yo me voy un poquito a la pregunta obligada que luego me hacen. Ahorita ya nos hablaste de que el aguinaldo es un mes de salario.
¿cuál podríamos decir que una persona física, vamos a pensar en un empleado o en un gerente que tenga un sueldo bastante considerable? No hablo de importes porque sería aquí hablar de paridad monetaria, pero yo me imagino un buen sueldo, un sueldo gerencial. ¿Cuál es la tasa que paga de impuesto? La tasa máxima, pues, un asalariado. Bueno, en Bolivia, por esta política económica, yo diría, y por política gubernamental, anualmente por lo menos se está viendo de que se va incrementando lo que se denomina el salario mínimo vital. Okay. Sí, aquí bueno, es una política. Aquí no es salario mínimo vital, aquí salario mínimo de miseria. ¿Y cuánto es allá? Pues en pesos ahorita estamos en 2.200 pesos de salario mensual. 2.200, no sé cuánto sea en moneda boliviana, pero los salarios mínimos eran 2.200 y fracción. Pero decimos, pero si hablamos, pero sí decimos si que, sí, dime. En dólares. En dólares, si estuviéramos hablando en dólares, estaríamos hablando de $110 mensuales. Aquí en Bolivia estamos aproximadamente con el salario mínimo vital, con el nuevo incremento, yo te hablaría de unos 250, algo de unos $260 mensuales. No, tú estás al doble que yo, prácticamente, un poquito más del doble. En el salario. Así es. Entonces, bueno, yo, si para allá eso es, ¿consideras que ese monto es vital? O así, aprovechando la literalidad de la palabra, ¿es vital para que una persona o una familia pudiese más o menos subsistir? ¿O lo de vital no? O lo de vital también es puro nombre, porque de vital no alcanza para nada? No, mira que eso de vital no, aquí en Bolivia no cubre las necesidades básicas. Aquí yo te comento que aquí hay un organismo que se llama la Central Obrera Boliviana, la COP. Este año, al 30 de abril, estaba solicitando al gobierno que por lo menos llegue ese salario a unos $1,000. Según sus cálculos de su canasta familiar, decían, por lo menos una familia con una cantidad mínima de miembros puede subsistir con eso. Pero tú sabes, los requerimientos son los requerimientos, pero ya la política fiscal, estatal, de todo ese tema, llegó a eso. Bueno, pues qué bueno que por lo menos lo estén reconociendo y ojalá lo incrementen, porque efectivamente ahora $1,000, por ejemplo, ya estamos hablando de 20,000 pesos acá. 20,000 pesos, pues a lo mejor para 3 personas medio salen adelante. Ahora tú hablas $2,000, pues sí estaría bastante aceptable, ya sería como una consideración bastante buena. Pero bueno, pues qué bueno que lo estén pensando, ojalá y no quede en un proyecto y pues la calidad de vida de ese salario mínimo vital, pues sí represente eso, por lo menos lo vital para subsistir. Acá lo veo muy difícil que eso suceda, que lleguemos a un salario de esa magnitud, así que ojalá y ustedes allá sí lo consigan, mi querido Luis. Y bueno, pues sí es la realidad. Pues platícanos, Luis, ¿qué más nos puede decir? Porque sí tenemos un poquito de tiempo, pero me gustaría, y previamente le recuerdo a nuestro auditorio, en nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com, donde nos pueden hacer algunos comentarios o preguntas que le quieran hacer a nuestro amigo Luis acá en Bolivia, pero es nuestro propósito servirles a ustedes y que cualquier inquietud podérselas aclarar. Bueno, regresando, Luis, dame algunos puntos que tú consideres trascendentales o significativos que tomen unas características muy particulares allá en materia fiscal en Bolivia. Bueno, Vicente, el tema, yo creo que en el tema fiscal, por lo menos en los modelos fiscales que hay en Sudamérica, tienen alguna semejanza.
Sin embargo, el modelo que en este momento de alguna forma está llamando la atención a todo lo que es la empresa privada, ese es el modelo que te comentaba de empresa social. Correcto. Sí, no, ¿por qué empresa social? No? A veces el empresario lo ha ido interpretando con decir, los empleados quieren ser dueños de la empresa. Pero aquí viene la incógnita. Nosotros que somos desde el área económico-financiero, que evaluamos a las entidades, a veces uno se pregunta, ¿está bien asumir una responsabilidad de administración de una empresa? Pero ¿con qué capacidad de gestión? Y es que con estos factores, Vicentes, aquí en Bolivia, de alguna forma está existiendo una, no sé si llamar, una barrera para las inversiones futuras. Tú sabes que aquí en Bolivia por lo menos se estaba promoviendo inclusive el tema de la creación de las microempresas. Con estas políticas y a veces lo que yo llamo, ¿no?, la viveza criolla a veces de nuestros empleados u obreros que existen, es que se está poniendo en riesgo de que el mismo empleado u obrero de alguna forma tome una decisión de hacerse socio o dueño al amparo de esta nueva norma legal que existe en Bolivia. Ok. Eso es alarmante porque se está tratando a nivel ya de Confederación de Empresarios Privados. Bueno, esperemos que, no sé qué pasará, porque todavía no hay el reglamento, no tenemos todavía un reglamento específico, pero sí ya es alarmante este tema. Sí, se ve que es alarmante porque pone en una situación medio particular al empresario, genera ahí una serie de, por lo que te estoy entendiendo, sí es una situación alarmante, debe sí estar reglamentada para que no haya unos abusos o excesos en ese tipo de aplicación de ese tipo de negociaciones, o ese tipo de entidades, vamos a llamarlo de esa manera. Sí lo veo muy particular. Otra pregunta que te tengo, de hecho pues lo conocemos, pero para que el público nos escuche, ¿cómo sientes tú? ¿Hay o no hay tratado para evitar la doble tributación con México? No te escuché claro, Vicente, por favor. Que si conoces, sabes, digo, aquí conocemos, pero para que el público nos escuche, platícanos. ¿Tenemos tratado para evitar la doble tributación México-Bolivia? No. No existe. Tengo entendido que no hay. No hay tratado para evitar la doble tributación. Bueno, te lo pregunto porque con esa respuesta quiere decir que una empresa mexicana o una empresa boliviana, al tener operaciones con México y en un momento dado pagar impuestos acá, no los podría acreditar allá en Bolivia y entonces le estaría costando, pues en el caso extremo, podía pegarle hasta un impacto de vamos a ver, 60% de impuesto. En caso de que ese tratado, como dices, que no hay de México con Bolivia, pues tendríamos un impacto de un 60% del impuesto a las empresas. Porque vamos a imaginar que tienes una sucursal en México, aquí va a pagar el 30%, y bueno, ese impuesto no es acreditable allá y allá va a pagar el 25%, bueno, perdón, no sería el 60%, sería el 55% de impuesto. Entonces sí es importante evaluar siempre. Va a ser una pregunta que le voy a hacer a todos nuestros invitados de los diferentes países. Primero que nada, yo creo que la pregunta oficial debería de ser: ¿tenemos o no tratado para evitar la doble tributación con ese país? Porque de no ser así, pues sería un desalentar una inversión en esos países mutuamente. Tú acá en México, los de Bolivia, y México allá yendo a poner negocios para allá. Yo la verdad ahorita no lo tenía en mente, pero bueno, la pregunta era dirigida a ti y al tener tu respuesta, pues eso también es un punto muy relevante, porque entonces no se convierte tentador para una empresa mexicana ir a poner o a obtener ingresos allá en Bolivia,
porque entonces se le podría duplicar la tasa lucrativa del impuesto. ¿Estoy en lo correcto, Luis? Sí, Vicente. Porque sí es una situación muy particular. Entonces, yo creo que ese es uno de los objetivos en el programa, precisamente de viva voz con cada uno de ustedes que están ahora así que al centavo con un despacho tan importante allá en Bolivia como el tuyo de Audi Ramos Consult. Pues son gente que está al centavo ahí en sus países con el conocimiento de sus normas. Entonces, para que nuestro público que nos escucha pues tenga la certeza de las características particulares, pues por eso era la pregunta obligada del tratado para evitar la doble tributación. Y en caso de que no tengamos, como ahorita tú nos los acabas de afirmar, pues sí es una situación muy particular que acá debemos de considerar en un momento dado, puesto que de no realizarse o no buscar un tratado con Bolivia, pues va a representar, como lo está representando en Cuba, pues riesgos de no poder invertir en esos países y obviamente viceversa, ustedes acá con nosotros. Entonces sí es importante estos detalles, esa es la razón de que te contactemos a ti como miembro de la firma también. Ambos pertenecemos a UCC Global y eso nos ha permitido, pues ahora sí que el honor de poder convivir contigo el año pasado que viniste a México. Espero ya se te haya olvidado el terremoto, el temblorcito que tuvimos acá, que te dio la bien recibida. Y bueno, pues no deja de ser cierto que te esperamos en esta junta anual para pues seguir perfeccionando y detalles que tenemos pendientes tú y yo en lo particular como despacho, pero pues una comunicación más directa también a través de este programa para que tengamos la oportunidad de compartir pues todas estas experiencias con nuestro público, porque pues ahora sí me uno al público y yo también estoy aprendiendo de ti muchísimo. Toda esta información que me das pues llena ahora sí que mis estadísticas, mi álbum de conocimientos, y bueno, pues eres la estrella invitada hoy en este programa y bueno, seguir viendo detalles. Pues mira, nos quedan unos cuantos minutos porque es un programa, como ya te había comentado, de una hora, aunque empezamos un poquito tarde. Dime en 5 minutos o en un término así, platícanos lo que tú consideres adecuado decirles aquí a México en cuanto a aspecto fiscal allá en Bolivia. Bueno. Pero antes te voy a robar, antes de que te meta en camisa de 11 varas, te voy a hacer una preguntita. ¿Existen aranceles entre México y Bolivia? Tengo entendido que todo tipo de aranceles es a través de un tratado. Así es. Sí, y como ustedes lo tienen, que lo están con Estados Unidos, el tratado del TLC. Así es. Aquí en Bolivia, por lo menos el TLC no ha sido firmado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que era lo más grande que se tenía ahí, los demás países. No hay todavía un tratado firmado bajo este criterio de liberación de aranceles o exención de aranceles. Aquí, por la nueva política, es más, han firmado un tratado de la ALBA. Uh-huh. Sí. ¿Qué es esto? De los países bolivarianos, donde estaba Bolivia, Venezuela, Cuba, bajo esa línea. Sí, me acuerdo que me lo platicaste eso el año pasado, es correcto. Ok. No, entonces a ver, sí, dime, nada más que se corta un poquito, a ver, entonces, dime. Una característica, por ejemplo, sí, es una característica que en vez de ese tratado de ese TLC que tienen, o ese TLCN que tienen, aquí se ha formado un tratado bajo el criterio del ALBA, ¿no? Donde está Venezuela, donde estaba Uruguay, donde estaba Cuba, pero hay que ir pensando más, yo digo, no geopolíticamente y sobre el tema global. Son temas, yo diría, de más de sectores, digamos, de ciertos estados en los cuales de alguna forma no permiten expandir la economía, Vicente. Ok. Sí, bueno, en resumen te digo eso, ¿no? Sí, son detalles, ¿no? Efectivamente que complican un poquito la coparticipación entre los países y pues evidentemente pues sí, más bien considero que sí hay aranceles
en el cual pues esos aranceles pues han dificultado la importación, la exportación y el libre comunicación mercantil con México. Ahora, aquí me hacen una pregunta nuestro amigo del auditorio, no sé si lo entendí bien, nos pregunta nuestro amigo Jesús González, que dice, ¿cuál fue la IED 2017? La verdad no entiendo el concepto IED, a lo mejor es un concepto que tú conoces. ¿Me vuelves a repetir, Vicente? No te he captado bien. Me pregunta aquí uno del auditorio, un amigo, Jesús González, que nos dice cuál fue la IED 2017. No sé si a qué se refiere, si tú conoces el concepto IED o yo estoy ahorita lento de aprendizaje y no capté la contracción de las letras. IED 2017 y pregunta también por 2018. No sé si tú tengas ese concepto. Honestamente no entiendo el concepto o las iniciales o la abreviatura de algo, seguramente debe ser. Es que habla, ya entendí, ya me lo puso aquí nuestro amigo, habla de la inversión extranjera directa. IED es inversión extranjera directa. No sé si ya de alguna manera lo contestaste al efecto de que no hay ninguna especie de convenio o tratado que permita una liberación de aranceles. Entonces yo creo que la inversión extranjera directa que tengas tú, no sé cómo o dónde esté un tipo de inversión de extranjera directa aplicable ahí en Bolivia, ya no hablando de México, que en general, ¿qué podrías decirnos al respecto? Existe una ley de inversiones, pero la ley de inversiones no está clara y totalmente reglamentada. Por los boletines que tengo de la Confederación de Empresarios de Bolivia, información de allá, es que la inversión está siendo restringida, coartada por estas nuevas normas y disposiciones legales que les había comentado. Yo me estoy yendo un poco más allá, no quiero ser tan específico. Yo lo evaluaría con el tema de estas nuevas disposiciones de las empresas sociales, de estas empresas comunitarias, del nuevo modelo económico. Sí, así lo considero, Luis, puesto que ya de alguna manera no existir tratado al tener otros aspectos de restricción arancelaria, pues yo creo que la ley de inversiones que ustedes tengan en Bolivia pues va a tener ciertas limitantes como algunos otros países que de alguna manera no favorece o no facilita mínimo administrativamente el poder participar los inversionistas en otro país, en el reconocer la inversión de extranjeros en el país. Es como que cuesta un poquito complicado cuando no tenemos bien reglamentada esa cuestión de inversiones. Aquí nosotros en México, bueno, pues tenemos la ley de inversión extranjera, manejamos algunas cuestiones reglamentarias, pero de alguna manera no se restringe la participación de la inversión, al contrario, queremos inversión para que hacer productiva esta nación. Pero sí, efectivamente, hablar de la inversión extranjera, sí, por lo que te estoy escuchando, estoy interpretando que sí hay una serie de limitantes en esa materia. Bueno, pues ya en estos últimos 2 minutos son tuyos, Luis, antes de despedir el programa y darte las gracias por tu participación, pues danos en 2 minutos qué nos quieres ofrecer al auditorio de aquí de México y de todos los lugares que nos van a estar escuchando, inclusive nuestros despachos afiliados en los demás países de América, que sin duda alguna ya por conducto de Mauricio Mubará ya están enterados y están al pendiente de tu plática. Entonces, ¿qué nos puedes decir en 2 minutitos, Luis? Bueno, primeramente desde La Paz, Bolivia, la ciudad alta, estamos sobre 3.800 metros. Agradecerte a ti, Vicente, agradecer a tu audiencia fundamentalmente para que de alguna forma nos brindes este espacio aquí desde Bolivia, todo con un objetivo, yo pienso, ¿no? Un objetivo desde el punto de vista profesional en el cual mi persona va ejerciendo, vendiendo los servicios, va plasmando en base a nuestras experiencias lo que va sucediendo, Vicente, aquí en nuestro país. Pues ese es nuestro estado. Así es, Luis, y ese es el objetivo, de que tengamos comunicación constante
para que nuestro auditorio esté al tanto de todas las cosas que suceden en todo el mundo, y pues nuestro auditorio sepa que a través de este nuevo proyecto internacional, nuestro programa de planeación intelectual pues va a estar en constante comunicación con entrevistas como fue ahorita contigo, con todos los despachos que a su vez pertenecen a la firma UCC Global, que a la cual pertenecemos muchos y que tenemos presencia en más de 40 países del mundo, y que vamos a aprovechar en esa situación. Y yo, con la responsabilidad de ser presidente a cargo del comité fiscal a nivel mundial de la firma, pues estaré en la idea de, espero lograrlo, poder siempre enlazar a todos nuestros amigos. La idea es que el próximo invitado sea Argentina, tengamos comunicación y no haya cuestiones técnicas y tecnológicas que nos compliquen, y podamos enlazar y cumplir esta idea, este proyecto, para que tengamos comunicación con todos los principales despachos importantes como es el tuyo, el cual sin duda alguno es destacado en Bolivia. Y bueno, pues yo te conozco de manera particular, convivimos y pues tenemos una alianza, tú, mi despacho Justice Malagón, con Audi Ramos. Y bueno, pues eso me da mucho orgullo, y por eso fuiste casi el primero de la lista para tener la oportunidad de los muchos pendientes que tenemos de comunicación. Pues mira, Luis, ya se nos está acabando el tiempo. Yo tengo que despedirme del auditorio, pero pues primero que nada, a nuestro público que nos escucha, pues nuestro invitado Luis es un director, maestro, tiene estudios de bastante posgrado, es titular y dueño del despacho Audi Ramis Consulting, es una firma internacional de auditoría que pertenece a UCC Global. Y bueno, pues dio su tiempecito esta tarde, creo que es una hora menos por allá que con nosotros, para platicar aquí en nuestro programa. Y bueno, pues me despido, Luis, estamos en contacto, te espero en la Junta Anual en septiembre, junto con Mauricio. Tener gusto de poderte saludar, darte un abrazo en forma personal, y a todo nuestro auditorio, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima, trataremos de nuestro próximo tema, tendrán de enlazarnos con el despacho de Argentina. Ya le estaré previamente avisando a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, Luis, pues que pases muy buena tarde y que este día feriado pues sea completamente agradable y que descanses. Muchas gracias, Luis, hasta pronto. Y gracias, auditorio, hasta pronto. Gracias a todos y muy buenas tardes.